estoy iniciando la grabación de la clase del día de hoy, lunes 8 de marzo. Ya la materia, redes de computadoras 1, el paralelo A. Bien, el día de hoy tenemos planificado realizar lo que es la introducción a lo que son redes. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Bien, ya estoy grabando, estoy compartiendo mi pantalla, así que vamos a iniciar. Si alguien más se conecta, les voy a aceptar, no hay problema. Estamos ahorita conectados 33 personas y seguramente se van a ir conectando también mientras vayamos avanzando. Bien, vamos a realizar entonces la primera clase. Comentarles mientras todavía algunos se están conectando. Yo he preparado algunas presentaciones que, bueno, obviamente por el tiempo que tenemos, no tenemos mucho tiempo, van a ser un poquito resumidas, etcétera. Pero para complementar un poco lo que es la parte teórica, yo les voy a ir compartiendo de a poco la bibliografía que estoy utilizando. Les voy a compartir, ese es el libro que vamos a utilizarlo de bibliografía. Ya yo les voy a ir pasando de a poco. Este libro está en inglés originalmente, se lo puede traducir obviamente, pero está en inglés. Yo les voy a ir traduciendo, yo les voy a ir pasando partes, porque no vamos a ver todo obviamente, es bastante extenso. Les voy a ir pasando partes traducidos al español. Ya ese es el libro que vamos a utilizar, es una guía oficial para lo que es el CCNA 200-301. Ya ahí tenemos prácticamente abarcado todo el contenido que tenemos nosotros en la materia. Se siguen conectando. Voy a mostrarles. Este era el contenido que les había mostrado la anterior semana, pero hay algunas cosas que, bueno, todo lo que está acá está dentro del contenido de la bibliografía y más, ¿no? Entonces acá tenemos mucho contenido que vamos a ver, obviamente no todo. Introducción a lo que es TCP/IP, a redes TCP/IP, conceptos básicos de redes, implementación de redes, etcétera. No vamos a ir utilizando entonces esta bibliografía que yo les voy a ir compartiendo, ¿no? Nosotros tenemos una sesión no es una sesión, sino es simplemente asincrónica reunión los días viernes, no no, perdón, los jueves por Classroom. Entonces yo les voy a ir colocando contenido ahí del libro para que ustedes lo vayan leyendo, y en algún caso les voy a pedir que hagan alguna práctica, ¿no? Un resumen o quizás un cuestionario. Incluso acá en el libro hay cuestionarios para que ustedes lo vayan resolviendo y vayan complementando lo que vamos a ver en las presentaciones. Ya aclarado ese punto, ahora sí vamos a iniciar. No sé si se van a conectar más todavía. Vamos a empezar. Los bits y los bytes de las computadoras, de las redes, perdón, de computadoras. ¿Ya? De aquí en adelante, estamos conectados ahorita a 45, un número muy importante. Bueno, ¿no? Que hagan el esfuerzo de conectarse y bueno, sigamos. ¿Ya? De aquí en adelante, cada vez que escuchemos el término redes de computadoras, no nos estamos refiriendo únicamente a computadoras como tal. Nos estamos refiriendo a cualquier dispositivo que cumpla con lo que es la definición básica de una computadora. ¿Ya? Por ejemplo, un smart watch se puede considerar una computadora, ¿no? Hay 5 elementos que hay que tomar en cuenta para ese propósito, ¿no? Uno, el smartwatch, al igual que la computadora, utiliza energía eléctrica. Ese es el primer punto. ¿Por qué utiliza energía eléctrica? Porque los dispositivos tecnológicos actuales son
dispositivos digitales. La energía eléctrica lo convertimos en señales y esas señales las convertimos en unos y ceros, y esos unos y ceros para nosotros es el sistema binario que las computadoras entienden. ¿Ya? El punto 2 es ese dispositivo tiene que permitir, este dispositivo tiene que permitir introducir información de alguna manera. En el smartwatch, por ejemplo, tienes ahí una pantalla táctil por la cual tú puedes insertar información. El punto número 3 es que pueda almacenar información. Un smartwatch tiene memoria capaz de poder almacenar información, ¿no? El punto número 4 es que puedas procesar esa información. Un smartwatch tiene un procesador, un microprocesador que se encarga de procesar esa información que está siendo introducida o almacenada. Y el último punto es que de alguna manera tienes que tener ese equipo tiene que proveer el mecanismo de poder acceder a la información almacenada o a la información procesada. ¿Ya? Entonces, cumple el smartwatch una consola de videojuegos de las últimas. Entonces, también cumple con esto, ¿no ve? Es decir, en una de esas consolas modernas, tú puedes, bueno, inicialmente funciona con energía eléctrica, es digital. Puedes ingresar información, sí, tiene mandos, puedes colocar un teclado o un mouse también, ¿no? Puedes almacenar información, sí, tiene incluso a veces más memoria que una computadora. Puedes procesar la información, sí, puedes procesar la información. Esas consolas de videojuegos tienen procesadores muy potentes. ¿Tienes alguna forma de obtener esa información? Sí, ¿no? Tienes la forma de obtener esa información, ¿no? Porque está conectado a un monitor y a través del monitor puedes ver lo que estás almacenando, procesando, ¿no? Bueno, pero vamos a ir entrando en detalle. Dentro de lo que es una computadora como tal, como les había adelantado un poquito, ¿no? Aquí se los voy a dibujar, voy a usar esto como pizarra, el bloc de notas, perdón, como pizarra, para mostrarles esto. Esto lo han debido ver el año pasado con el grupo A, con los que yo pasé clases, hicimos esta parte, pero para los que no estaban quizás se tenga que aclarar un poquito, ¿no? Como les decía, una computadora utiliza energía eléctrica, ¿no? Tú tienes que conectar la computadora a una toma de corriente para que ésta funcione. Sin energía eléctrica una computadora no sirve para nada, ¿no? ¿Para qué te podría servir una computadora sin energía eléctrica? No vas a poder insertar información, ni almacenar, ni procesar, ni recuperar, ¿no? No serviría. Entonces, esta energía eléctrica, que es un flujo de electrones en realidad técnicamente, se convierte dentro de la computadora en lo siguiente. Tenemos acá un voltaje determinado, porque aquí esta energía eléctrica que es alterna en nuestras casas se convierte acá en la computadora en energía ya no alterna, sino aquí ya tienes un positivo y un negativo y tienes un voltaje bajo, porque aquí tienes 220 voltios, ¿no? Acá estamos hablando de un voltaje más bajo, ¿ya? Entonces, dentro del equipo como tal, tenemos un voltaje máximo, digamos, por acá, un voltaje X, ¿ya? Y tenemos un voltaje Y, acá, mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta línea sería la línea del tiempo. En un momento dado, esto va a ser X en voltaje. En algún otro momento dado, esto va a ser Y en voltaje. En otro momento dado, esto va a ser X en voltaje. En otro momento dado, esto va a ser Y. Y tal vez otra vez Y. Y después, finalmente, digamos, va a ser X, ¿no? Esta es una señal digital.
¿Para qué nos sirve esto en una computadora? Esta parte de acá nosotros la podemos considerar un 1. Esta parte de acá sería un 1. Y esta parte de acá también sería un 1. Entonces los voltajes bajos de acá, esto para nosotros representaría un 0. Y esto representaría también para nosotros un 0. ¿No? En realidad dos ceros sería acá, un 0 y otro 0. ¿Ya? Entonces, de esta manera podemos generar un número binario. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Acá tenemos un número binario, ¿no? Entonces nosotros almacenamos todo en formato binario, ¿ya? Pero esto es lo que pasa en una computadora. ¿Qué es lo que pasa en redes? En redes pasa exactamente lo mismo. Utilizamos energía eléctrica para convertirlo en señales digitales y a través de señales digitales convertirlo en unos y ceros, y los unos y ceros representa ya datos y a través de esos datos podemos generar información. Es la misma lógica en redes, ¿ya? En comunicación lo propio. En comunicación pasa lo mismo, en las redes de telefonía móvil pasa lo mismo, ¿no? La energía eléctrica se convierte en unos y ceros y esos unos y ceros fluyen a través de las redes de telefonía móvil y fluyen a través de él, ¿ya? Entonces, hecha esta aclaración, para nosotros en redes también todo va a estar representado por unos y ceros en binario, ¿ya? Ahora, para poder manejar adecuadamente las señales digitales necesitamos medidas, ¿ya? Es como las medidas que utilizamos en cuanto a lo que es la distancia, ¿no? Decimos que lo mínimo para nosotros va a ser una cantidad X de distancia, entonces podemos ir agrupando, eso se puede convertir en centímetros, en pulgadas, metros, kilómetros, años luz si tú quieres. Lo propio en las computadoras y en redes. Vamos a tener una unidad básica de almacenamiento de datos conocido como bit. Este bit dentro de la computadora y en redes va a representar ya sea un 0 o un 1. Ya en un bit, que digamos es un pequeño almacenamiento, acá tú puedes poner o un 0 o un 1. ¿Ya? O un 0 o un 1. Esa es la idea, ¿no? Ya tenemos la forma de convertir una señal en un 1 o un 0. Entonces ese 1 o ese 0 lo vamos a almacenar en un bit. Ahora, bueno, ya les he explicado cómo se hace esto en la parte del hardware. Es así, como la parte que les he mostrado. Hay incluso, antes de que los dispositivos sean digitales, se tenían señales analógicas, ¿no? Las con curvitas. Pero actualmente es ya una forma digital, es mucho más exacto por la manera en cómo el hardware trabaja con estas señales, ¿ya? Entonces, dentro de una computadora, ya sea que almacenes una sola letra, que almacenes un color, una canción, un audio, una grabación, una imagen o una instrucción que tú realizas en un lenguaje de programación o un número decimal, noten que acá, otra vez les digo, ¿no? En el paralelo A nosotros vimos la parte de sistemas de numeración, ¿no? El sistema de numeración decimal es el que el ser humano utiliza de forma cotidiana. Nosotros contamos en el sistema decimal, pero las computadoras otra vez funcionan acá en binario, ¿no? Acá hay un tema, les voy a pasar el tema, que no lo vamos a avanzar, yo les voy a pasar, o tal vez podrían darles unos ejercicios para que resuelvan en base a esa documentación, para que un poquito repasen esta parte, ¿no? Porque nosotros trabajamos en decimal, la computadora trabaja en binario. Tenemos que poder nosotros entonces convertir un número decimal en binario o un número binario en decimal. Nos va a ser de mucha utilidad en redes, ¿ya? Entonces todo en una computadora y en redes es unos y ceros, es una secuencia de bits, un conjunto. Lógicamente, si tú tienes una imagen, esta imagen va a generar
una cantidad bien grande de bits, una cantidad muy grande de unos y ceros, ¿ya? Una letra no va a generar mucho, digamos, pero una imagen te va a generar una cantidad muy grande de bits. Entonces, cuando ya estamos hablando de cantidades grandes numéricas, se pone un poco pesada la manipulación cuando tienes números grandes. Imagínense que estuviéramos hablando en metros la distancia de la Tierra a Marte. Sería un número pero muy grande, con muchos, sería un número muy grande. Entonces, para hacerlo manipulable esto, lo que se utiliza son años luz. Entonces tú dices un año luz, 2 años luz, es más manipulable. Lo mismo vamos a hacer acá en redes y en lo que es el manejo de estos unos y ceros. Inicialmente vamos a utilizar la siguiente unidad equivalente, ¿ya? En lugar de manejar X cantidad de bits, que en este caso van a ser 8, vamos a utilizar una unidad equivalente conocida como byte. Estamos utilizando estándares ya utilizados, ¿no? No estamos inventando, es lo que se utiliza. Un byte entonces va a ser equivalente a 8 bits. ¿No? ¿Recuerdan en la anterior presentación? Les dije, un bit es o un 1 o un 0. Si tú tienes 8 de estos bits, noten que acá está en plural ya, bits, entonces eso representa un byte, ¿ya? ¿Por qué es importante esta unidad del byte? Más adelante, cuando estemos viendo un poquito de lo que es direccionamiento IP, vamos a ver un poco la importancia de este conjunto de 8 bits, ¿ya? Entonces, para resumir un poquito esto del byte y del bit, un bit es la unidad más pequeña, sería como un ladrillo de dato. Entonces, cuando tienes un conjunto grande de ladrillos, puedes crear una pared, una casa, un edificio, ¿no? A eso se refiere. Continuemos. Enfoque sistémico. Solamente un pequeño resumen de lo que es el enfoque sistémico dentro de lo que es nuestra carrera. Y es el siguiente. El enfoque sistémico nos dice que no existen elementos totalmente aislados. El enfoque sistémico lo ha creado un biólogo, no lo ha creado alguien que maneje tecnología, lo ha creado un biólogo. Y este biólogo nos decía lo siguiente, ¿no? Que en la naturaleza, ¿no? En el mundo real, no existen elementos que estén totalmente aislados. Si nosotros analizamos cualquier elemento de la naturaleza, vamos a notar que ese elemento no está completa y totalmente aislado. No está. Ejemplo, la Tierra, por decir, no está aislado. Hay algunos otros elementos que interactúan con él. Por ejemplo, el satélite que tenemos, la Luna, o el Sol dentro del sistema solar, y la galaxia, y etcétera, ¿no? Yendo a algo más pequeño, lo propio. No existen elementos totalmente aislados. Este es un enfoque, como les digo, no es bueno, es una teoría comprobada, no existe ningún elemento totalmente aislado, y eso nosotros lo aplicamos a lo que es la tecnología. ¿En qué sentido? En el siguiente. Poniéndolo en contexto de lo que es el ser humano, tenemos acá una cantidad X de seres humanos. Entonces, el enfoque sistémico dice que no hay ningún elemento que esté totalmente aislado, así que tiene que haber alguna forma de interactuar. Tiene que haber alguna forma de interactuar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de interacción que se tiene, que es muy visible, digamos? Puede haber otras, y es la comunicación. La comunicación que ha ido evolucionando hasta llegar a la comunicación actual que tiene el ser humano. Y cuán importante sería actualmente en el mundo actual la comunicación para el ser humano. Es muy importante, ¿no? Es muy importante la comunicación. Imagínense que no podamos comunicarnos de ninguna manera, sería algo muy complejo. Imagínense que ustedes se van, digamos, a
¿cómo se llama? A Alemania en este momento. Y llegan allá y nadie habla español. ¿Qué van a hacer? No van a poder comunicarse, ¿no? O tendrán que inventar alguna otra forma de comunicarse a través de señas, no sé, o escribiendo quizás o dibujando. Ahí se puede notar un poquito la importancia de la comunicación actual, ¿no? Entonces, este es el primer punto. La comunicación es muy importante en el ser humano. Pero ¿cuáles son las características y los elementos de una comunicación entre seres humanos? Primero les presento lo que son los elementos que forman parte, los elementos básicos de lo que es la comunicación en el ser humano, ¿no? Para empezar, debe de haber un emisor, alguien que está enviando un mensaje, ¿no? Por ejemplo, yo les estoy queriendo enviar un mensaje, soy el emisor. Por el otro lado hay un receptor, o pueden ser más de un receptor también. En nuestro caso de la clase de hoy, son varios los receptores, ustedes son los receptores. Ya hay dos elementos acá, un emisor y un receptor. Además de eso, yo tengo que enviarles un mensaje, porque si yo no estaría hablando y ustedes no estarían hablando, sería como que no hay nada que compartir, digamos, ¿no? Entonces yo tengo que enviarles un mensaje. En este caso, yo el mensaje que les estoy enviando es los elementos que forman parte de una comunicación entre seres humanos. Ese es el mensaje. Este mensaje puede variar, podría ser otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa. Es el mensaje, el contenido de lo que yo quiero enviarles. Luego, el canal, es decir, el medio por el cual yo voy a enviar este mensaje. Si estuviéramos presentes, el medio sería a través del aire. Yo estoy hablando y mi voz son ondas son ondas que el oído puede percibirlos y entender lo que yo estoy diciendo en voz audible, ¿no? Pero en este caso estamos separados a una distancia muy larga. Así que lo que estamos haciendo acá es utilizar acá internet para que ustedes me puedan escuchar. Mi voz se está convirtiendo en unos y ceros en mi computadora, un conjunto grande de unos y ceros, está fluyendo a través de internet y está llegando a ustedes, que son los receptores, como unos y ceros, y se está volviendo a ensamblar esos unos y ceros y se está convirtiendo otra vez en voz, que a través de sus audífonos o sus parlantes se convierte en voz audible, ¿no? Entonces ese es el medio. El medio puede ser otro también. Si estuviéramos presentes eh, en el mismo lugar geográfico, entonces yo podría hablar simplemente o utilizar un parlante, un altavoz, ¿no? Y finalmente, una vez que el mensaje es enviado al receptor, el receptor podría generar una respuesta, ¿no? Podría haber una respuesta acá. Digamos, alguno de ustedes tiene una duda, entonces me hablan y esto también funciona, ¿no? Ustedes activan su micrófono y va a pasar lo mismo, ¿no? De ustedes su voz se va a convertir en unos y ceros, llega a mi computadora y se vuelve también en audio, en voz audible. Esos son los elementos de la comunicación entre lo que es el ser humano. Sin embargo, ¿cuál será la diferencia de la comunicación entre computadoras? ¿No? ¿Cuál será la comunicación? Finalmente, para terminar lo que es la comunicación entre personas, entre seres humanos, hay algunas reglas que tenemos como personas, digamos, en lo que es la comunicación. Un pequeño ejemplo podría ser el saludo, ¿no? Cuando te encuentras con tu amigo o con tu familiar o con una persona que conoces, una regla podría ser el saludo. Directamente no le hablas, le saludas, ya sea de forma informal si es tu amigo o de una forma más formal si es que fuese, digamos, tu familiar o no sé, alguna otra persona que no hay mucha confianza, entonces, pero un saludo inicialmente, esa es una regla, ¿no? Un saludo inicial, luego hablas lo que tienes que hablar y al final una despedida, una pequeña despedida, ¿no? Es decir, hasta luego, chao, no sé, ¿no? Pero esas son reglas de comunicación, finalmente, ¿ya? Ahora, viendo esa importancia y las características de la comunicación entre personas, dentro de lo que es la tecnología, la comunicación entre equipos es también muy importante.
y tiene que haber una comunicación, ¿no? Es decir, el enfoque sistémico nos dice, ¿no?, que no puede haber un elemento que esté totalmente aislado. Y en el mundo globalizado de actualmente, pocos son los equipos que no están, los equipos tecnológicos que no están comunicándose de alguna manera, están hablando igual que las personas, no se están entendiendo y de alguna manera, no solamente en las computadoras. Si tuvieses un celular de los que no son smart y lo utilizas para llamar a otra persona, lo propio. Ese dispositivo que no es smart con otro dispositivo que no es smart se están comunicando también. Hay una comunicación entre dispositivos tecnológicos, ¿no? Entonces, en el mundo globalizado de hoy, esto también es muy importante. Es necesaria la comunicación entre seres humanos. Entonces nosotros utilizamos la tecnología para también poder comunicar. Y al decir comunicar, estamos diciendo que aquí está fluyendo unos y ceros, ¿no? ¿Con qué objetivo? Podría ser comunicación como tal, es decir, hablar, o podrías enviarle tu trabajo, o podrías enviar un documento, o podrías enviar una imagen, ¿no? O podrías jugar un juego incluso a través de este flujo de información de dos equipos tecnológicos, ¿no? Entonces la importancia también es vital en el mundo actual de lo que es la comunicación entre equipos tecnológicos, ¿no? Ahora, dentro de lo que son las computadoras hay reglas igual que en los seres humanos, ¿no? Los seres humanos, y lógicamente la parte de los elementos en lo que es la comunicación de equipos tecnológicos, lo propio es exactamente igual. Tiene que haber un emisor, un mensaje, un canal, un receptor y una posible respuesta. Los elementos son los mismos, no varían. Pero en cuanto a las reglas, lo que les decía, ¿no? Puede haber un saludo, el mensaje y la despedida. Entre equipos tecnológicos también hay reglas de comunicación. Y cuando hablamos de reglas de comunicación entre equipos o entre computadoras, estamos hablando de protocolos. ¿Qué es un protocolo para nosotros? Desde ahora va a ser lo siguiente: un conjunto definido de estándares que las computadoras deben seguir para comunicarse correctamente. ¿A qué se refiere con esto? Aquí se los puse un ejemplito, ¿no? Acá esta persona está hablando en español y esta persona está hablando en inglés. Si esta persona no entiende español y esta persona no entiende inglés, no va a poder haber acá una comunicación, ¿ya? ¿Por qué es importante los estándares? Quizás ustedes no han pasado por la etapa en la cual se han estandarizado no solamente los equipos, sino también lo que son las redes. Inicialmente, hablando de principios de los 90, cuando llegaron los primeros equipos acá a Cochabamba, incluso a la universidad, que teníamos una computadora, pero de esas antiguas que funcionaban con cintas magnéticas, no había un estándar. No había un estándar. Algunas personas que tenían la posibilidad económica se hacían traer los equipos de la marca IBM, o habían otras marcas, Texas Instrument, habían Hewlett Packard también había, y otras marcas raras, incluso Macintosh llegaba, Macintosh, ¿no? La computadora del famoso Steve Jobs, y algunos tenían, ¿no?, esas computadoras, pero y no llegaban, no había el concepto de computadora armable o chanchito como le decimos aquí, ¿no? Me voy a armar una computadora, no había ese concepto, eso era impensable porque no había un estándar. Si tú le sacabas una parte de tu computadora IBM y querías ponerle a tu computadora, ya no me recuerdo las marcas, digamos Hewlett Packard, no funcionaba, no funcionaba, eran dispositivos de hardware que hablaban idiomas diferentes. Uno hablaba alemán y el otro hablaba inglés y el otro hablaba italiano. Entonces todos hablaban en idiomas diferentes y no había compatibilidad. Por ese problema al inicio se ha pasado. Actualmente no es así. Tú puedes comprarte una tarjeta madre si quieres, Intel, eh, hay otras marcas, ¿no? Asus, eh, eh, ¿cómo se llama esta otra marca? Ya no recuerdo, ¿no? Puedes comprarte la marca que quieras. El procesador puedes comprarte también un procesador Intel, o también hay procesadores AMD, ¿no? Puedes comprarte una tarjeta de video que en la mayoría son GeForce, ¿no? O también hay los ATIs.
o también podría ser una tarjeta de video integrada y va a funcionar tranquilamente. Por eso ahora el concepto de armarte un chanchito es factible, porque ahora ya hay estándares. Las fábricas que fabrican estos dispositivos de hardware tienen estándares. En ese tiempo que les digo de las primeras computadoras, incluso las cajas, los gabinetes, los case, eran diferentes. Y cuando ya empezaron a llegar partes, algunas veces te comprabas una tarjeta madre y querías ponerlo a un case, no entraba porque era diferente. Actualmente tú te compras un case y sea cual sea el modelo de tu tarjeta madre, ¿no? Sea cual sea el modelo de tu tarjeta madre, sea un Asus o cualquier otra marca, va a entrar y va a funcionar. Las medidas son exactas porque hay un estándar definido. Entonces, en comunicaciones, lo propio. Necesitamos estos estándares para que los dispositivos de hardware que se van a comunicar de estos diferentes dispositivos hablen el mismo idioma. Eso es lo que necesitamos. Actualmente, como les digo, hay estándares, ¿ya? Entonces, para nosotros un protocolo va a ser un conjunto definido de estándares que los equipos informáticos o las computadoras deben seguir para comunicarse correctamente, ¿ya? Ahora, entrando en un poquito más de detalle técnico ya de lo que son redes, porque hoy es la clase introductoria, podemos decir lo siguiente. Esta es una definición básica que la vamos a ir eh, complementando a medida que vayamos avanzando en la materia. Podemos decir lo siguiente. Mínimamente tienen que haber dos. Mínimamente. En los tiempos de los 90 que les hablaba, finales de los 90 ya cuando algunos ya tenían dispositivos, computadoras, perdón, generalmente juntábamos dos computadoras y mediante cable paralelo o cable serial conectábamos dos computadoras y podíamos compartir información. Es decir, un documento le podías enviar o el otro te podía enviar un documento. Y lo que hacíamos también, habían juegos que soportaban ciertos protocolos estándares de comunicación y que era factible jugar con ese tipo de cables. Ya no me acuerdo el nombrecito. Era un juego similar a StarCraft, pero mucho más básico. Y ese soportaba ese protocolo, imagínense. Pero eran solamente dos computadoras. Teníamos el cable paralelo y ya. Ni siquiera teníamos el cable cruzado que ahora puedes utilizarlo. No, un cable en algunos casos que, como les digo, era paralelo o serial, ¿no? Entonces, mínimamente tiene que haber dos computadoras para considerarse red, ¿ya? Dos computadoras o equipos. Obviamente pueden ser muchas más. Interconectadas. Acá el término correcto es interconectada, es decir, es de ida y vuelta. Así como puedes enviar información, tienes que también tener la posibilidad de recibir información, ¿no? Están interconectadas entre sí de alguna manera. Esto lo vamos a dejar así inicialmente, acá, de alguna manera. ¿De qué manera? Como les digo, inicialmente un cable paralelo utilizando un protocolo definido, ¿no? Pero actualmente podría ser de otra forma. Podríamos tener acá dispositivos que nos permitan interconectar dos o más equipos. El cómo lo hace también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces acá nota, vamos a considerar cualquier equipo que pueda cumplir con poder conectarse a una red, ¿ya? Si por ejemplo, una cámara de vigilancia que sea Wi-Fi inalámbrica y que pueda conectarse a una red, entonces también lo podemos considerar un equipo, parte de la red, ¿ya? No solamente computadoras, no es exclusivo de las computadoras, ¿ya? Entonces, el nombre que hemos dado al alcance completo de cómo las computadoras se comunican entre sí, lo vamos a ir viendo en detalle a medida que vayamos avanzando, ¿ya? El cómo lo hace, esto de acá, el cómo, ahorita estamos diciendo de alguna manera, pero el cómo, eso es lo que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Finalmente, ¿no? Finalmente, para entender redes necesitamos entender también todos los componentes involucrados.
El enfoque sistémico nos dice que no hay ningún elemento que esté completamente aislado. En redes lo propio. No hay un componente que no esté conectado con ninguno. Si no está conectado con ninguno, no es necesario dentro de la red. No tiene sentido que esté ahí, ¿no? Entonces, hay varios elementos que están dentro de lo que es una red que los vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de una red donde tenemos acá diferentes niveles. Ya esto es cableado horizontal, cableado vertical y tenemos diferentes dispositivos, ¿no? Tenemos computadoras, tenemos dispositivos portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, tenemos cámaras, tenemos sensores, tenemos acá unos dispositivos que permiten la interconexión a través de medios inalámbricos como ondas, microondas, perdón, ¿no? Tenemos otros dispositivos que requieren conexión a través de un cable especial, que también lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Hay diferentes niveles y hay otros dispositivos intermediarios, y aquí también dentro de lo que son los elementos está Internet, ¿no? Internet. Entonces todos estos elementos los vamos a ir conociendo y de esa manera vamos a ir entendiendo a mayor detalle lo que significa redes, ¿no? Vamos a ir entendiendo parte por parte. Vamos a entender primero el concepto de redes en la introducción, luego los dispositivos que intervienen, ¿no? En el cómo se conectan dos equipos, ¿no? El medio por el cual está fluyendo la información y todos los elementos relacionados, ¿ya? Ahora, para entender luego el cómo interactúan estos elementos en una red, es necesario entender una parte conceptual. Esa parte conceptual en redes se conoce con el término de modelo. El modelo, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir explicar cómo se comunican los dispositivos de red. Ahí hemos visto que ya hay varios dispositivos. ¿Cómo se están comunicando entre sí estos dispositivos? Hemos hablado de que las personas se comunican. Los dispositivos también se comunican. Pero ¿cómo lo hacen? Entonces, para poder entender esta parte que quizás es un poco abstracta, nosotros utilizamos en redes modelos. Este modelo nos va a permitir entender, explicar cómo se comunican los dispositivos de red. Además, tenemos varios modelos que podemos utilizar para entender este propósito, ¿ya? Nosotros vamos a ver dos modelos, el modelo TCP/IP y el modelo OSI, ¿ya? Entonces, estos modelos los vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Por ahora solamente era eso. Vamos a hacer el pequeño resumen y con eso vamos a terminar la clase. No hemos visto inicialmente que todo en una computadora y en redes también representados mediante lo que es el sistema binario, ¿no? Para poder manipular estas señales binarias tenemos bits, que lo que nos permite es almacenar un 1 o un 0, y para manejar mejor esos bits tenemos otras unidades equivalentes como el byte, que nos permite agrupar estos bits. El byte va a ser muy importante, en especial en redes. Más adelante lo vamos a ver por qué. Luego hemos visto que en el enfoque sistémico no existen elementos totalmente aislados. En una red, si hay un dispositivo, este dispositivo no está aislado. Si estuviera aislado, no tiene razón de pertenecer a la red. Lo puedes retirar. Luego hemos visto la importancia de la comunicación entre los seres humanos y comparando un poquito con lo que es la comunicación entre equipos informáticos, ¿no? Igual hay elementos como el emisor, receptor, mensaje, canal, respuesta, y puede haber reglas también. Exactamente lo mismo en la comunicación de equipos tecnológicos, ¿no? Tiene que haber, hay los elementos, el emisor, el receptor, el medio, el mensaje, la respuesta, y también hay las reglas. Las reglas nosotros le vamos a conocer como protocolo, ¿no? Conjunto definido de estándares que las computadoras deben seguir para comunicarse correctamente. En otras palabras, para que hablen el mismo idioma. Finalmente, la definición de lo que es red, una definición básica, ¿no? Que expresa que podemos considerar dos computadoras una red. Sí, podemos considerar, pero obviamente puede haber muchas más.
decimos nosotros que en el concepto de lo que es red están interconectadas de alguna manera. De alguna manera, no vamos a entrar en detalle en esta clase, vamos a ir viendo eso a medida que vayamos avanzando. Y lógicamente tiene que tener un propósito o más propósitos. Un propósito podría ser la educación, como en este caso yo les estoy, estamos conectados a través de internet, yo con cada uno de ustedes, y el propósito sería la educación. Pero podría haber otro propósito también, sí, un juego por ejemplo. Entretenimiento podría ser el propósito. Estamos conectados en una red para poder jugar un juego. Es también un propósito. O comunicarse como tal. Quieres hacer una llamada, no es necesario que utilices la red de servicio de telefonía móvil, sino que si tienes conexión a internet podrías utilizar una aplicación, ¿no? WhatsApp o Telegram, etcétera, para comunicar. Es otro propósito, ¿ya? No es exclusivo de computadoras la red, hemos visto, hay otros equipos que pueden conectarse. Finalmente, para entender la red necesitamos entender todos los componentes involucrados. Esto lo vamos a ir desglosando después de que veamos los modelos, ¿ya? Finalmente, el modelo, adelantándome a la siguiente clase, nos va a permitir entender cómo se comunican estos diferentes dispositivos que forman parte de una red, ¿ya? Entonces,